se llama la fiesta de los milagros, primero porque se trata de vencer la adversidad a través del tiempo y el espacio, de una cualidad que se llama nexa, que es perseverancia, que es constancia, que es voluntad, cosa que en el hombre hay que trabajarse mucho para poder conseguirla. Y aparte de eso, se trata de esta intervención divina que necesita de la acción del ser humano, pero que abre el espacio para que yo te doy, tú me das. Dentro de la Cábala, una de las condiciones que tiene es justamente un trabajo personal de crecimiento, que es lo que te va a permitir acceder a esa fuente de abundancia infinita. Entonces, efectivamente, dentro de la fiesta de Hanukkah hay esta apertura a los milagros. El asunto es que la botellita tenía para que el aceite durara un solo día. En la época en la que el templo brillaba, el sumo sacerdote, que era el Cohen Gadol, llenaba la vasija de aceite del candelabro y el aceite como que se multiplicaba porque él se volvía a llenar. Era como un aceite mágico, pero esas eran cosas que sucedían en aquella época porque en el templo estaba realmente la presencia divina. Había una nube y se veía, que todo el mundo podía ver, y en aquella época no había hambre, era una época de paz, es decir, la presencia divina estaba realmente enraizada en la tierra a través del Arca de la Alianza. Todos hemos escuchado acerca del Hanukkah, pero ¿sabes a qué se debe? ¿Por qué se celebra o de dónde viene? Pues bueno, hoy estaremos hablando con Maciel Karut, quien nos contará todo acerca de esta linda festividad. Hola chicos, sean todos bienvenidos al episodio número 34 de Luger Podcast. Y hoy tengo una invitada súper especial que nos hablará sobre la Kabbalah y el Hanukkah. Y ella es Maciel Karut. ¿Cómo estás, Maciel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, a todo tu público y a todo mi público. Cuéntanos un poquito sobre ti, Masi. ¿Cómo llegaste a impartir todas estas clases? Porque tengo entendido que eres profesora. Sí, bueno, primero que nada, soy venezolana, que en 2005 emigré a Francia. Ya yo desde Venezuela venía estudiando Cábala y cuando llegué a Francia tuve que hacer una especie de pausa para lo que es la etapa de instalación de una persona que sale de su país. Entonces, bueno, me dediqué a posicionarme en el país profesionalmente y todo esto. Hice una nueva profesión que es chef de cocina eh, y pues empecé a retomar mis estudios nuevamente y aquí en Francia tuve oportunidades de encontrar nuevos profesores, buenos profesores y de adentrarme en el mundo de la fuente de todo esto, de todo este camino, que es el judaísmo. Porque la cábala es el misticismo de lo que hay detrás de la religión judía, pues. Y es como estos libros, este conocimiento está abierto al público. Hoy en día está abierto al público, pero pasó muchos años enseñándose de boca a boca, es decir, en transmisión oral. Rabbi Yehuda Anasi, que es un gran sabio, empezó a plasmar por escrito todo lo que los sabios deducían de los escritos que habían ya para la época y es así como se ha, eh, vamos a decir, diversificado el conocimiento porque hay una parte que es práctica, una parte que es teórica, una parte que es mística. Entonces, pues hay diferentes corrientes dentro de la cábala. Ah, ok. Entonces, esto es como una recopilación de información.
es un universo, es un método de vida y sí, eh, ¿cómo te puedo explicar? Es como la revelación de lo que había antes de que existiera la Biblia, de la información que eh, metafísicamente sostiene a la Biblia, porque la Biblia tiene muchos pasajes en donde se interpretan de manera literal, pero que realmente tienen un significado metafísico, tienen un significado espiritual. Claro. Entonces es el descubrimiento de eso, de lo que significa espiritualmente cada palabra. Entonces, estos conocimientos vinieron antes de la Biblia, entonces. Acuérdate, no sé si has leído la Biblia, pero nos dice el Éxodo que Moisés bajó con unas tablas y que se rompieron por el pecado del becerro de oro y que luego volvió a subir para unas segundas tablas. Las primeras que se rompieron son este conocimiento secreto, la cábala, que hemos ido descubriendo a través de las segundas, que sí son las que hoy en día están plasmadas en libros, que es la Torah. Ok, entonces ya también serían como varios libros. Entonces, claro, también es un montón de conocimiento. Yo me imagino que en esta época del conocimiento, la gente tiene más acceso, ¿sabes? Como que antes la gente podría estudiar de uno o dos libros, o si No, hay acaso de muchísimo boca y en hay boca. muchos, claro, hay muchas traducciones en diferentes idiomas, pero aún hay libros que se conservan solamente en hebreo, que no han sido traducidos. Entonces esto pica y se extiende. Tiene mucha información que aún está por desvelarse, revelar. Ok. Y bueno, Masi, vamos a hablar un poco ya sobre cómo es el tema de la Hanukkah. Cuéntanos un Ujú. poco sobre la Hanukkah, porque estuve leyendo, investigando y es súper lindo. Sí, Hanukkah es la próxima fiesta que nos toca celebrar eh, en el mes de Sagitario, que es el mes que en hebreo se llama Kislev, y justamente comienza el 25 del mes de Sagitario, que dentro del cristianismo coincide con el 25 de diciembre. En hebreo, los meses no tienen un sistema regular que es del 1 de diciembre al 31 de diciembre. No. En hebreo, los meses tienen una diferencia en el tiempo y en el espacio y cada 3 años hay un año bisiesto. Entonces, es un sistema un poco irregular de ver los meses, pero lo que es importante saber es que en el cristianismo toma como fecha clave el 25 de diciembre porque en general coincide con el 25 de Kislev. Entonces, el 25 de Kislev es la fiesta que da origen a la luz, que es el retorno del sol en el día que más o menos coincide con el solsticio de invierno, y en el cristianismo se ha tomado ese día como el día del nacimiento de Jesús, que representa a el sol, que en el momento del solsticio de invierno tiene la posición más alejada con respecto a la Tierra en su rotación y traslación. Entonces, es el momento en el que el solsticio es el momento en el que la Tierra toca el punto más alejado y que comienza a regresar. Por eso es la noche más larga del año. Entonces es el momento de más oscuridad y ahí regresa el sol. Entonces hay toda una simbología a nivel inconsciente y a nivel psíquico para nosotros en esa ocasión del solsticio de invierno. Entonces, Hanukkah coincide con toda esta simbología, solamente que viene dada por acontecimientos históricos y lo llaman la fiesta del milagro porque justamente es una fecha que captó un momento en el espacio-tiempo
de una apertura cósmica y pues es de lo que vamos a hablar hoy en este programa. Igual también tiene, aparte detrás de la parte mística y el solsticio, es una casualidad que sea el 25 de diciembre, el día del nacimiento de Jesús. No, no es casualidad. Recuerda que Jesús era judío y él practicaba la Torá, practicaba todo lo que está como la Torá, pero en el momento que Jesús estuvo en vida, aún no existía la fiesta de Hanukkah. El cristianismo se instala 400 años después de que Jesús caminó por este mundo. Entonces, el cristianismo adoptó eh, fuentes del judaísmo para crear sus símbolos místicos con respecto a pues lo que Jesús era, que era judío. Entonces, creando una manera de separar o diferenciar el judaísmo del cristianismo. Los primeros cristianos fueron los judíos que seguían a Jesús. Entonces, llegó un momento en que se distanciaron por diferentes circunstancias, entonces ellos adoptaron eh, notablemente Constantino, que era el emperador romano de la época, adoptó ciertas prácticas que, si bien lo diferenciaban del judaísmo, mantenían ciertas cosas que realmente tenían aperturas cósmicas. Salvo que el calendario gregoriano no tiene, eh, no marca los mismos acontecimientos astrológicos que el calendario hebreo. Esas son las diferencias. Ok. Y bueno, Masi, cuéntanos un poco de la historia de cómo nació el Hanukkah. Bueno, eh, 350 años después de la inauguración del templo de Israel, que estaba posicionado en lo que hoy se llama el Monte del Templo, allá donde está el Muro de los Lamentos, ¿verdad? Eh, el imperio griego colonizó Jerusalén, conquistó al pueblo, lo colonizó y trató, para resumírtelo en grandes rasgos, trató de erradicar eh, tres leyes que identificaban al judaísmo como tal, que era la circuncisión, la práctica del Shabbat y la práctica del Rosh Hodesh, que es la práctica de la luna nueva. Es decir, cuando hay una luna nueva se hace una bendición especial para darle entrada al mes. Y ese fue el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo cuando salió de Egipto, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia hebrea. Entonces, estos tres mandamientos trataron de ser erradicados. Aparte de eso, como todo el mundo sabe, dentro del judaísmo está prohibido consumir el cerdo. Y los que pues trataron de profanar, por así decirlo, el templo de la época, trajeron un cerdo eh, a ser sacrificado, en donde solamente se sacrificaban animales kosher, animales aptos. Lo cierto es que se armó una revolución dentro de los gran sabios y una casta que se llamaba los macabeos, formó un pequeño ejército, pero eran puros sabios, pura gente súper erudita, súper trabajada interiormente. Eran apenas 150 personas contra el imperio más poderoso del mundo. Total, de que con mucha inteligencia y mucha estrategia lograron ganar esta guerra después de 120 años de lucha. Entonces, o sea, duraron 120 años en guerra. Duraron 120 años en guerra y nunca hubo una baja del lado de los macabeos, y lo que hicieron fue persistir y pasar de generación a generación esta lucha.
que es lo importante, la lucha de mantener firme su identidad judía. Entonces, el asunto es que este es una réplica del candelabro que había en aquella época, y esta, la cuarta, vamos a decir la del medio, era la que siempre estaba encendida. Ya el templo no estaba bajo el dominio del judaísmo, entonces no había fuego perenne. Ellos recuperan, los macabeos recuperan el templo, ¿verdad? Recuperan el dominio que había sobre el templo y deciden encender el candelabro, pero en aquella época, como en toda guerra, cuando hay destrucción, pues no hay nada, no hay ningún tipo de combustible, no hay nada. Pero encontraron una botellita de aceite que tenía el sello del Cohen Gadol. El Cohen Gadol era el sumo sacerdote en la época en la que el templo brillaba, y con esa botellita encendieron el candelabro. El asunto es que la botellita tenía para que el aceite durara un solo día. En la época en la que el templo brillaba, el sumo sacerdote, que era el Cohen Gadol, llenaba la vasija de aceite del candelabro, y el aceite como que se multiplicaba porque él se volvía a llenar. Era como un aceite mágico, pero esas eran cosas que sucedían en aquella época porque en el templo estaba realmente la presencia divina. Había una nube que se veía, que todo el mundo podía ver, y en aquella época no había hambre, era una época de paz, es decir, la presencia divina estaba realmente enraizada en la tierra a través del Arca de la Alianza. Lo cierto es que eso se destruye por diferentes razones, y al recuperar el candelabro y al encender el aceite, se dan cuenta que el aceite no se acaba. Como no había más aceite, una parte de los sabios se dirigieron al pueblo más cercano, que estaba a 8 días de distancia, a pie, para buscar más aceite. Eran 4 días de ida y 4 días de regreso. Lo cierto es que la botellita de aceite, que era para un día, duró los 8 días que tardaron estos sabios en regresar para seguir encendiendo la menorá y recuperar la majestad que había en el templo, porque a través de la llama se descendía esa nube que era la presencia divina. Entonces, es esto lo que da origen a la fiesta de Hanukkah que hoy en día celebramos. Esto quiere decir que en aquella época esa reproducción mágica que hubo del aceite indicaba que aún la presencia divina estaba allí, que no se había ido y que estaba aún suministrando sus bendiciones, a pesar de toda la destrucción y a pesar de todo. Y es así como hoy en día nosotros festejamos esta festividad, que ya es a nivel mundial, no solamente de los judíos, porque es tan bonita que a todo el mundo le gusta. Entonces, se llama la fiesta de los milagros, primero porque se trata de vencer la adversidad a través del tiempo y el espacio, de una cualidad que se llama netza, que es perseverancia, que es constancia, que es voluntad, cosa que en el hombre hay que trabajarse mucho para poder conseguirla. Y aparte de eso, se trata de esta intervención divina que necesita de la acción del ser humano, pero que abre el espacio para que yo te doy, tú me das. ¿Entiendes eso? Yo doy un paso hacia ti y tú das dos hacia mí. Es eso, básicamente esa es la metáfora del mundo cristiano que se conoce como la intervención divina. Y Ok, entonces eso da origen a Hanukkah. ok. Y también estaba viendo que tenías un candelabro que existe, uno de 7 y otro de 8, pero parece que tuviera 9, ¿sí? Sí, y como te puedes dar cuenta, este es el de Hanukkah, que se diferencia de este, ¿verdad?
Este es de 7, que corresponde a los 7 días de la semana, y Hanukkah tiene varios significados. Tiene los 8 días que duró el aceite encendido, pero tiene una que está más alta que se llama el Shamash. El Shamash significa todero, auxiliar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si se te apaga una de las velas de Hanukkah antes del tiempo que debe de durar tu meditación, que es aproximadamente 30, 40 minutos cuando lo estás haciendo, entonces puedes usar ese fuego para sustituir a esa vela que se te apagó. Aparte de eso, con ese fuego se encienden los otros fuegos que vas a ir haciendo cada día. Entonces, un día enciendes la primera, otro día enciendes las dos, la segunda y la primera, el otro día enciendes la tercera, la segunda y la primera, y así sucesivamente hasta que al final vas a encender 36 velas a lo largo de los 8 días de Hanukkah. Ah, o sea, tiene todo un orden. Tiene todo un orden, tiene todo un protocolo, tienen unas bendiciones, es muy, muy bonito, tiene unas costumbres también muy lindas, de cantar todos en familia, de meditar alrededor de la vela, de abrir la puerta en el momento que le estás haciendo para compartir con los vecinos esa luz, en fin, tiene todo una simbología muy bonita que se enseña en el momento en que estamos, en el momento en que llegamos a la fiesta. Entonces también es como un momento de compartir, de estar en familia. Así es un momento muy importante en familia porque la familia tiene que estar todos reunidos para encender la vela de Hanukkah. Entonces tú ves, en la época de Hanukkah todo el mundo sale de su trabajo súper contento y corriendo para sus casas para encender las velas de Hanukkah. Ah, y esto también está buenísimo porque como que va pasando de generación en generación, Así es. haciendo que se mantenga viva la tradición y también el Es que conocimiento. una de las cosas principales de la identidad judía es la transmisión. Por eso yo estoy siguiendo la costumbre de mi padre, que aun cuando no era judío de nacimiento, en su alma era judío y él tenía esa tradición de transmitir la enseñanza de la Torá y pues de todos mis hermanos, yo fui la que continué con eso. Pero yo sí me convertí, yo sí pues, y lo hice porque tuve la oportunidad. En aquella época mi papá no tenía la oportunidad, vivía en un pueblito en Venezuela, no había ninguna oportunidad de eso. Sin embargo, esta menora es una herencia de él. Él me la dejó porque él compró todos sus artículos litúrgicos, tenía una estrella de David, una estrella de la... O sea, él se identificó mucho con su alma ya al final de los años de su vida. Le encantaba. Ujú, sí, mucho. Era muy estudioso, se sabía la Torá de A a Z, entonces nos sentábamos. Yo recuerdo que la Torá siempre ha sido un motivo de reunión familiar. Nosotros, en todas las casas del judaísmo sucede así, pero en mi casa nos poníamos todos en el jardín porque teníamos un porche y mi papá se sentaba allí y nos contaba las historias de la Biblia y su interpretación de eso. Entonces, básicamente, yo lo que hice fue retomar ese estudio que él hacía, un No, y poco para súper hacer, lindo porque también es para como que honrar. llegas y te queda todo ese conocimiento y lo puedes impartir. Y lo comparto con la familia, que hoy en día, pues, no se han convertido, pero son practicantes como yo. Me siguen en la práctica. Entonces yo es como que estoy trayendo a toda la familia a seguir esa fuente, pues. Y más y con el tema de, como tú sabes, lo llaman también la fiesta de los milagros, eh, Ujú. más que la tradición te ayudará como a manifestar o también o a traer abundancia. El asunto con el judaísmo o con las prácticas, no el judaísmo, porque eh, mi página, yo la llamo Cábala Renovada, porque se trata de, yo venía de la Cábala práctica y entré a la Cábala hebrea, y allí encontré todo un mundo
esotérico, muy bonito, pero que compila una serie de herramientas de autoayuda que no solamente te ayudan a manifestar, sino mejorarte como persona. Entonces, encontré que si bien hay muchos secretos para manifestar dentro de la cábala, una de las condiciones que tiene es justamente un trabajo personal de crecimiento, que es lo que te va a permitir acceder a esa fuente de abundancia infinita. Entonces, efectivamente, dentro de la fiesta de Hanukkah hay esta apertura a los milagros. Se dice dentro de los sabios que Hanukkah es la oportunidad de llenar el tanque de combustible para los milagros que vas a tener durante todo el año. Entonces, pues tratamos de alinearnos con esa fuente de energía para que es más o menos lo que la gente hace al final del año, que es, hago mi lista de deseos para mis resoluciones para lo que voy a hacer para el próximo año. Pero en este caso no lo hacemos somos nosotros, sino que tenemos una ayuda divina a través de este pensamiento de crecimiento espiritual. Y Masi, ¿dónde se pueden conseguir todos estos registros? ¿Dónde fue el primer registro de celebración de Hanukkah? Está en la Biblia, en el libro de los Macabeos, donde se menciona el milagro de la vela de Hanukkah y se menciona el milagro del triunfo de un pequeño ejército de 150 hombres, 120 hombres contra un imperio, que era el imperio griego, que conquistó eh, eh, cientos de ciudades, pero no pudo con este pequeño ejército. Entonces ese fue otro milagro y eso está en la Biblia, en el libro de los Macabeos. No, y eso fue gracias también a la intervención divina, porque como que mezclaron guerreros y la intervención divina y así pudieron ganar la guerra porque las posibilidades eran nulas. Sí, pero es que fíjate, la palabra macabeo es lo que se llama, cuando, no sé cómo se llama en español, pero son las iniciales de frases que forman esta palabra, que es Mikamoja, Bailim, Adonai, Mikamoja, Nedar, Bakodesh, Nora, Teilo o Sefele. Las iniciales de todo eso forman la palabra macabeo y quiere decir que no hay poder más grande que Dios y que Dios es el hacedor de los milagros. Y esa era la bandera que ellos tenían en su pecho, llamándose macabeos. O sea, era un ejército de militares espirituales que eh, lucharon para defender su idiosincrasia, su identidad. Tú sabes que yo también estaba investigando y decía como que cuando hubo este tema de la guerra, Ujú. algunos judíos adoptaron algunas conductas de los griegos Muchos, sí, y entonces, bueno, al pasar del tiempo, cuando estos profanan el templo, ellos llegaron y como que se convirtió en una guerra de judíos contra judíos porque ya algunos no así sabían qué es, creer. así es. Y de hecho, la destrucción del segundo templo se debió a eso, a la lucha que había entre los judíos para mantenerse dentro del sacerdocio del templo. Pero bueno, ya eso es otro tema. Lo cierto es que hubo una lucha de judíos contra judíos porque eh, el que el rey de Israel tenía que ser un descendiente de la casa de David. Y eh, este ejército o este grupo no era descendiente de la casa de David, pero ellos se proclamaron reyes. Entonces ahí comenzó ese, ese tira y encoge, comenzó la lucha entre ellos. Exactamente. No, y estos chicos también, estos guerreros, me imagino que hicieron cuando recuperaron el templo, porque si bien ya, como me contaste, habían llevado cerdos que estaban prohibidos,
habían hecho un montón de sacrificios, todo eso también quedaba contaminado. ¿Qué hicieron? Todo eso lo Como, limpiaron, ellos lo limpiaron con incienso, hicieron una limpieza energética, reconstruyeron todo, pero antes de hacer eso, lo primero que hicieron fue encender la menorá, porque eso era lo que hacía que se atrayera esta energía divina nuevamente a ese sitio. Fíjate que la llama de una vela es lo más similar que existe en el mundo de tercera dimensión a la luz del sol, a la luz cósmica, a la luz del alma. Entonces, lo más similar es la llama de una vela y por eso fue lo primero que hicieron fue atraer de nuevo esa energía para que todo fuese más fácil y todo fluyera. ¿y hubo alguna celebración después de que retomaron el templo? No, en aquella época no. En aquella época lo que se hizo fue restaurar el oficio del templo. Fue al año siguiente que decidieron, eh, se dieron cuenta que en el tiempo y en el espacio sucedían cosas que realmente eran milagrosas y entonces se dieron cuenta que aquella lucha que hubo un año atrás no fue solo de ellos, sino que estaban acompañados por la presencia divina. Claro, o sea, empezaron como a celebrarlo y ahí fue donde se volvió tradición, donde después de que documentaron, hicieron, recuperaron todo lo que tenían que hacer, ahí fue como que dijeron, esto fue esto fue ganar. Sí, pero fíjate que fue un año después, o sea, dejaron que el ciclo solar diera la vuelta y es al año siguiente que empiezan a celebrar realmente este acontecimiento. Igual no sé si ganar, creo que sería más como recuperar el espacio que habían perdido. Exacto, sí. Se puede decir ganar en el sentido de que lo habías perdido y lo recuperaste, pero realmente es algo que te pertenece. Y, Entonces, como les pertenecía, pues lo recuperaron. y más, y volviendo al tema así del Hanukkah como fiesta, ¿hay algún tipo de plato típico o algo que se prepare específicamente para poder celebrar esta fecha? eh, Todos los platos que se hacen alrededor de Hanukkah y sobre todo en el Shabbat de Hanukkah tienen que ver con aceite. Hay mucha fritura, porque lo que se trata es de resaltar el valor del aceite. Entonces, durante la semana, una vez que la familia se reúne, enciende las velas de Hanukkah, se hace una cena normal, a la excepción del último día que se hace una gran fiesta, pero durante toda la semana se hace su cena normal, su pan, su vino, se bendice y todo esto. Pero lo más tradicional de Hanukkah son los llamados Suganov. Los Suganov son los que se llaman hoy en día bombas en las pastelerías, que vienen, son como las donuts, los beignets, que se dicen en Francia, son como donas, pero las redonditas, que vienen rellenas de crema pastelera, de chocolate, de mermelada de frambuesa y todo eso. Y eso es lo que se comparte como postre en la familia. Hay juegos que son tradicionales dentro de Hanukkah y lo que se hace también es darse regalos, igual que el 25 de diciembre. Entonces los niños reciben regalos, reciben dinero, se hacen juegos de mesa, en fin, es toda una fiesta familiar. Son 8 días que pasa la gente en familia. Entonces, esto empieza el 25. Kislev, que es el mes de Sagitario, Ok. pero no el 25 de diciembre. En este año no cae el 25 de diciembre. El año pasado cayó en diciembre. Este año no cae en diciembre. Porque estamos ahorita a 23 de noviembre y Hanukkah comienza el 10 de diciembre, si no me equivoco. Ah, cierto ¿Entiendes? que iba Porque esa cambiando. diferencia, sí, va cambiando con respecto al calendario gregoriano, porque es el calendario hebreo el que nosotros seguimos. Hay veces que coincide con las Navidades y hay veces que no. Claro, entonces es como que llegan porque
¿Y todo el mundo puede celebrar el Hanukkah? Todo el mundo puede celebrar el Hanukkah. De hecho, aquí en Francia se ponen en la Torre Eiffel, todo el mundo se reúne, todo el que quiera, no tienes que ser judío, nada, y se enciende una gran Hanukkah en la Torre Eiffel. Hay carros que tienen arriba la Hanukkah y van cantando y van encendiendo. O sea, es una gran fiesta y todo el que la quiera hacer en la Casa Blanca en los Estados Unidos se enciende la Hanukkah. ¿Y hay algún tipo de ritual también? Porque he escuchado que como que tienes que hacer un ritual para recibir esta energía divina. Sí, o sea, haces una bendición, tú enciendes tu vela, vas a hacer una bendición, vas a hacer, hay ciertas canciones que se cantan a propósito de Hanukkah, que son tradicionales y que son oraciones cantadas, mejor dicho, y luego se medita. No te puedes separar de la vela por lo menos media hora y vas a meditar en esa luz, en pedir lo que necesitas, en orar prácticamente. Es una fiesta de mucho recogimiento, pero se trata de conectar con esa energía cósmica de abundancia. Y bueno, Masi, estamos llegando acá ya al final del episodio y quería pedirte por favor tus redes sociales, cómo te podemos conseguir, también si tienes algún grupo o una página web donde podamos poder charlar contigo acerca de todos estos temas. Sí, nosotros tenemos una página web llamada cabalarenovada.com, todo pegado, con una sola B, Cábala, con H al final de Cábala y renovada. Luego tenemos en Instagram también Cábala Renovada, en Facebook Cábala Renovada, mi red social personal, Maciel Caruc en Facebook. eh, por ahí me pueden encontrar y estoy a la orden. Y tenemos un grupo de WhatsApp que está a disposición de todo el mundo, donde semanalmente damos clases de cada porción de la Torah semanal y allí yo explico qué significa, que las palabras en hebreo que son códigos, las vamos descifrando y sacamos enseñanzas semanales que nos van a ayudar a nuestra vida cotidiana. Bueno, buenísimo. Chicos, de igual manera, todas las redes sociales de Masi las voy a dejar en la caja de descripción para que puedan entrar también al grupo de WhatsApp porque está buenísimo. Es como llevarte un aprendizaje semanal. Sí, así es. Cada semana vamos exprimiendo las letras de la Torah para sacarle el jugo a esa información, a esa enseñanza. Ya saben, chicos, el link lo dejo ahí abajo, así que yo también me voy a sumar más. Con gusto, Porque me encanta. gusto, con gusto. Y bueno, chicos, hemos llegado acá al final de este episodio. Te quería agradecer más y gracias por tu tiempo, gracias por todo este conocimiento. A La tu verdad, orden, me cuando voy quieras. todo contento porque este es un conocimiento que todos queremos saber, ¿sabes? A veces llegamos y vemos las imágenes o gente que lo celebra y no sabemos ni siquiera qué significa. Y más que estamos en la era de la globalización, Exacto. ya tenemos el acceso a esta información y podemos celebrarlo también. Sí. Que yo quiero aprovechar tu plataforma para decirle a todas estas personas que quieren manifestar milagros en su vida, que además de que pueden aprovechar esta oportunidad cósmica que nos da la fiesta de Hanukkah, que no olviden que lo más importante para permanecer ese chorro de abundancia abierto es ser dador, ser otorgante como Dios. Porque hoy en día puedes obtener un milagro, pero la idea es que esa puerta esté abierta todo el año y no solamente ocasionalmente. Y la única manera de poderlo lograr es ser otorgante. Fíjate que dentro de todas las matriarcas del pueblo de Israel se encuentran un factor común y es que son estériles. ¿Qué quiere decir la esterilidad dentro de la Torá? Quiere decir que tienen un cerebro racional o un materialismo despegado de la espiritualidad. Entonces,
sucede algo siempre, ¿verdad? Que hace un milagro, que es lo que hace que esa matriarca deje de ser estéril y quede embarazada. Así pasó con Sara, así pasó con Rebeca, así pasó con Rachel, en fin. Lo importante aquí es tener en cuenta que la única manera de lograr embarazarnos, que es manifestar, es ser, ser fecundados por la Jojma. La Jojma representa a la energía masculina, es movimiento, que es otorgante. Entonces, si tú quieres un milagro, primero tienes que accionar, tienes que moverte para alcanzarlo. Pero aparte de eso, tienes que mover tu masculinidad espiritual, tu masculinidad activa. Entonces, ¿qué es una Jojma activa? Es la caridad, es la ayuda al prójimo, es la empatía que tienes con los otros, no ser indiferente con el dolor que hay en el mundo, y tratar de cambiar las cosas a tu alrededor para lograr que la gente se una. Entonces, la manifestación realmente viene cuando logramos que nuestra parte material se una con esa parte espiritual de ser otorgantes para que la puerta de los milagros esté abierta todo el año. Por eso también es que hay que hacer las cosas desde la abundancia y desde el corazón. Y desde el agradecimiento. Muy importante el agradecimiento, porque el agradecimiento es el reconocimiento de lo que ya tengo, de lo que ya me han dado. Y cuando yo tengo ese reconocimiento abierto, el agradecimiento forma parte de la Jojma. Y fíjate que el no agradecimiento se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es la falta de merecimiento, la falta de ser digno a recibir. Y eso sucede cuando yo no soy agradecido de lo que tengo. Entonces, hay toda una filosofía que entra dentro de la manera en cómo se manifiesta realmente, que va mucho más allá de la ley de atracción o de visualizar, de meditar. No, hay toda una manera de ser. Hay que irse transformando para ser eso, para ser una expresión terrestre de la abundancia. No quiere decir que vas a tener millones, pero quiere decir que vas a tener todas las posibilidades. Puedes viajar sin ser millonario, puedes tener tu casa equipada sin ser millonario, ¿sabes? Es tener las diferentes posibilidades que te brinda el universo de poder manifestar lo que deseas. Claro, porque también para poder manifestar tienes que estar feliz con lo que tienes. Exactamente. Porque si no, no podrías venir desde una carencia. Yo no puedo venir a decir, Desde quiero, la carencia no se quiero. manifiesta. Ujú. Sí, es como querer, es como desde el papel de víctima, ¿sí? Así es. Entonces, claramente por eso también tú ves mucha gente que intenta manifestar, pero hasta que no se dan cuenta qué es lo que tienen con ellos, no van a poder manifestarlo. Claro, hay muchas historias dentro de la Torá que nos enseñan metáforas de esto, entonces es muy interesante aprenderlas y eso es lo que damos cada semana. Buenísimo. Y bueno, Masi, muchísimas gracias. Gracias A tu por todo, orden, gracias por el conocimiento y espero tenerte pronto nuevamente por acá. con mucho gusto. Así que, bueno, te mando un beso. Bueno, chicos, ya Igualmente, saben, nos saludos vemos. a todos. Bye bye. Bueno, chicos, ya Bye. saben, nos vemos la semana que viene, como cada domingo. Así que besos, chao, Masi. Chao.